Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Celebro Conocerme. Hoy tengo una súper una invitada de lujo. Ella es Eva Espina, es medium psíquica, maestra de registros akáshicos, tarotista, sabe de todo. La puedes encontrar en Instagram como @evaespina, donde comparte sus formaciones muy poderosas como akáshica, mediúmnica. Ahora tiene fuerzas energéticas, entre otras, un montón de propuestas que ella va lanzando. También tiene un canal de YouTube y su web es www.evaespina.com. Y próximamente está por lanzar el libro, que estoy ansiosa, ya lo quiero tener en las manos, lo quiero leer. Muchísimas gracias por estar acá, es un gran honor poder estar acá, escucharte, siempre aprendemos un montón. Gracias. Para mí también, gracias Bel por esta invitación, por poder estar en tu podcast y celebrar conocernos también, ¿no? Sí, sí. Bueno, contanos un poco quién sos, qué fuiste aprendiendo, qué cosas haces, lo que nos quieras Dale, contar. dale. Bueno, un poco todo lo que compartiste, que es en sí un poco el recorrido, lo que fui aprendiendo, de una capacidad sensible que me pasa desde muy niña, como la mayoría de los seres humanos, quien sueña y tiene alguna revelación en un sueño, quien tiene una premonición, quien le parece ver alguna sombra o puede conectarse con sus seres queridos en el más allá. Bueno, algunas de esas cositas me pasaban desde pequeña. Cuando fui creciendo fui como aceptándolas y en ese aceptar empecé como mi camino de transformación y de aprendizajes. Me formé en Reiki, bueno, un montón de filosofías que me fueron como dando una estructura, un entendimiento, y todo eso después fue compartiéndose en las sesiones que en su momento compartía individuales y luego en los grupos, y, y bueno, y podría decir que a eso me dedico, o que eso soy, o que una parte de mí es eso, ¿no? Que es esa capacidad sensible de conectar con el mundo espiritual. Hermoso, hermoso. Siempre contás en tus formaciones, en los vídeos, en todo lo que vas compartiendo de cómo empezar a conectarnos con este proceso mediúmnico que muchas veces empezamos a tener alguna sensación, algunos episodios y no sabemos muy bien qué nos pasa y qué consejos podrías darles a quienes nos están escuchando si están teniendo algún episodio mediúnico o de contacto con algunas entidades, ¿cómo podrían empezar a conectarse? Buenísima esa pregunta, porque creo que es la que nos convoca a la mayoría de las personas cuando empezamos a bucear en estas temáticas. Esto que decimos, o sea, te empiezan a pasar cosas que al principio te parece que son como inusuales o que son a veces, y de repente después empezás a ver que se repiten. Bueno, cada persona será distinta, hay personas que lo viven más, hay personas que tal vez es más esporádico, pero claro, ya una vez que pasaste por 2 o 3 eventos paranormales, empezás a decir, bueno, güey, ¿qué es esto? ¿No? Como, o sea, esto ya está llamando mi atención. Entonces, para mí el primer punto que es siempre ese, ¿no? Como reconocer que está sucediendo, ¿no? Lo que nos sucede, aunque no podamos entenderlo y darle una explicación. Después, obviamente eso llevarlo a una búsqueda personal, como a profundizar también en qué cosas nos suceden a nosotros emocionalmente, ¿no? Psíquicamente, como nunca separar los eventos psíquicos o los eventos sensibles o espirituales de los procesos personales, porque nosotros somos una unidad. Entonces, más allá de que la sensibilidad o la mediumnidad es una capacidad que le pertenece al espíritu o que nos pertenece como almas, también, y justo antes de empezar el episodio vos lo dijiste, no somos solo un alma, somos también humanos, somos humanas, y esa humanidad pide como la conciencia de habitar los dos planos, ¿no? Es como, bueno, estás teniendo mucho miedo de noche porque sentís algo, bueno, también hay que revisar cómo estás vos, ¿no? En tus procesos. Totalmente, totalmente. Nada está separado y todo es uno. Y creo que también en este proceso de empezar a tomar conciencia, esto que decís de empezar a autoconocernos y ver cómo nos sentimos es clave, creo que aplica para cualquier ámbito de la vida, pero conectándonos con la espiritualidad. También me parece muy importante
el estar conectado con un otro que le esté pasando lo mismo. Porque a veces nos puede pasar que empezamos a tener estos episodios y en nuestro entorno cercano nadie le pasa, entonces nos sentimos medio locos, me pasa a mí sola, y creo también la importancia de esto de encontrar a alguien, si no es en mi círculo cercano, buscar, ya sea ir a algún encuentro, algún taller, algo, escuchar a alguien que le pase para poder también tomar ese registro y ver qué no nos pasa a nosotros solos, porque es común que nos sintamos medio locos, y ¿por qué me pasa a mí esto si a los demás no les pasa? Total. Comparto plenamente, porque creo que también en ese encontrarte con un otro, en el cual como podés hacer ese confesionario, si se quiere, como esa intimidad de poder nombrar estos eventos, estas cuestiones, estas sensibilidades, creo que ahí ya se empieza a tejer un sentimiento esto, ¿no? De unidad, de resguardo, de contención. Y obvio que, bueno, cuando empezás a encontrar otros con tu misma como capacidad o con tus mismas experiencias, o por lo menos similares, ¿no? Hay algo que se tranquiliza y que se calma y es, ok, mira, nos pasa a muchísimas personas en el mundo. Sí, sí. Y también creo que el estar en contacto y aprovechar también este momento que estamos viviendo de estar conectados con muchas más gente que antes sin internet o sin las redes no teníamos ese tanto contacto. Y creo que también el empezar a conectarnos con otro nos da esa confianza que a mí a veces me pasa que digo, bueno, me pasa esto, pero ¿no será mi mente? Y empezar a escuchar que a otro le pasa algo parecido, digo, bueno, empiezo como a tener más confianza al menos al principio, ¿no? Eh, de mi propia capacidad y de entender de que sí me pueden pasar esas cosas. Es importante. Re, re. Y también porque me parece que en ese tejido o en ese encontrarse con un otro que atraviesa las situaciones, también empiezan un poco como los consejos o las ayudas, porque aquel que encuentra una forma de transitar esos eventos, no sé, por ejemplo, la sensación de que hay alguien en la habitación a la madrugada, ¿no? O de que hay algo, una presencia en casa. No es algo agradable, es real, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, trabajar transitar ese momento perceptivo en el que se agudiza la sensibilidad y tenés como la certeza de que hay alguien o algo, pero no lo ves, ¿no? Y a la vez ese no ver te genera temor. Para quien ya aprendió a transitarlo, puede como brindarnos herramientas prácticas, ¿no? Como yo recomendaría que en ese momento lo que hay que enfocar es la respiración, la visualización y siempre un mantra de poder, un rezo de poder. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de la energía o dentro del mundo de los espíritus nunca se muestran de igual manera, ¿no? Es como esto que conocemos en la polaridad. A veces decimos, bueno, hay espíritus o almas que están en la luz y hay otros que están en la oscuridad. Pero en realidad el universo o el mundo, por lo menos esta es la filosofía que yo practico, que comparto y desde donde yo lo observo, ¿no? Obviamente que puede haber también otras visiones. Y va esto de que para mí el mundo espiritual siempre está en la luz, pero que esos aspectos de oscuridad y de sombra simplemente son almas, espíritus, secuencias, energías, entidades que muchas veces pueden estar en inconsciencia, que pueden estar atrapadas, ¿no? Como en ese propio sueño en el que entraron tal vez después de morir o en el que están, ¿no? Pero que ese evento, si somos capaces de contemplarlo con fe y con amor, realmente eso puede transformarse. Y cuando eso se transforma, hay algo en nosotros que se va a transformar y hay algo en esa energía que va a transmutar. Y con esto digo, y lo voy a llevar a un ejemplo práctico y concreto. A veces nosotros podemos amar profundamente a un amigo o a una amiga y de repente es lo más. Y vas y te juntás un día a tomar un cafecito o un mate y de repente ese día está denso, densa, turbio, ¿no? Como con un montón de problemas, como con la nube negra. ¿Qué es lo que hace?
uno banca la parada, está ahí, se va al mate, acompaña, escucha, consuela, ¿no? Devuelve o da un poco de esa luz y devuelve eso que nuestros amigos nos dan, y que es un mal momento. Bueno, pensar que en el mundo de los espíritus a veces pasa eso. Y eso no significa necesariamente y absolutamente que eso que nosotros vemos y que sentimos temor sea malo, ¿no? Que es el primer juicio que tenemos. Entonces, a veces la misión que tenemos desde la mediumnidad es un poco darle luz a esos seres que a veces no encuentran el rumbo, ¿no? Y guiarlos, bueno, a lo que yo nombro como la conciencia de Dios, o guiarlos o como redirigir la energía, expandir la energía hacia ese lugar. Hermoso, hermoso, y que mientras te escuchaba recordaba situaciones que me pasan a mí, ¿no? Que a veces no le damos. Vos dijiste al principio algo como, no, como que, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero que nos cuesta a veces tomar conciencia de eso que nos pasa, ¿no? Y a veces aparecen esas entidades y uno como, bueno, no te escucho, no te escucho, hasta que en algún momento uno tiene que empezar a hacerse cargo de eso. Y lo que me encantó esto de, no deja de ser una ayuda, ¿no? O el compartir con un otro, más allá de que no tenga un cuerpo físico, ¿no? Bueno, si hay una presencia, si yo siento una presencia, hay algo que me quiere decir y quizás yo lo veo más desde el lado de que si también aparece es porque tengo la capacidad de poder tomar ese contacto, ¿no? Porque a mí al principio me pasaba que yo podría hacer, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Me pasó mucho con los registros acá, yo cuando empecé a abrirme y a abrir un otro, como no me va a salir, hasta que empezás a darte cuenta que si aparecen y si están ahí, es porque uno tiene esa capacidad. Y es conectarse con esto, con la respiración, con las visualizaciones y con el fluir con la situación, ¿no? Con el servicio también, ¿no? ¿Cómo puedo ser servicio en este momento? ¿Qué trae esto, no? Que me está mostrando, ¿no? Que estoy guardando en mi corazón que pueda aparecer esta energía que me muestre como esa polaridad idéntica. ¿O quién puede estar necesitando esa luz, ¿no? Porque muchas veces hablamos, por ejemplo, del transgeneracional, ¿no? O de los seres queridos que están en el más allá. Y si nosotros vamos un poquito más atrás, que también un poco charlamos antes de empezar a grabar, eh, venimos de una descendencia que ha vivido la guerra, ¿no? Han vivido un montón de secuencias que nosotros no la hemos atravesado en primera persona necesariamente, pero sí venimos de esas historias, ¿no? Entonces, pensemos en esas almas que han atravesado tanto trauma, tanto dolor, y ni hablar de las que han muerto o de las muertes como inconclusas dentro de un árbol, doy un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que tal vez eso que nos espanta también tiene que ver con las sombras o con lo no visto dentro de un sistema familiar, dentro de las memorias de nuestro clan, los abortos, ¿no? Un montón de cosas no nombradas. Y si pensamos en que ese más allá puede alcanzar un estado de mejoría a través de lo que nosotros somos capaces de transmitir, es mucho más fácil, porque entonces decimos, ok, no es que tengo que tener un don especial, simplemente tengo que abrir mi corazón a transmitir esa fe y ese amor que va a pasar a través mío, porque al final somos un canal, siempre hay una fuerza superior, ¿no? Es como al final nosotros somos como un foco de luz que irradia desde una luz mayor. Bueno, eso es una labor que se aprende. Entonces, quienes están atravesando distintas secuencias, lo importante es buscar esto, ¿no? Refugio, aprender, personas que le pasen lo mismo, definir, reconocer, pero confiar, ¿no? Esto que decimos, confiar y desmitificar también tantas creencias que hay alrededor del espiritismo, de la mediumnidad, de las capacidades psíquicas, ¿no? Como ay, un cristal. Sí, es cierto esto de desmitificar, porque si bien creo que se hizo un gran camino en estos años de empezar a hablar de cosas que antes no se hablaban, aún siguen habiendo muchos prejuicios alrededor, y creo que cuanto más prejuicio
empezamos a escuchar o damos esa apertura, ¿no? Yo a veces pienso y digo, bueno, a veces uno escucha cosas y ese mismo prejuicio hace que alguien que quizás está atravesando por esa situación no se termine abriendo, porque escuchar a otro hablando de algo que quizás no lo atraviesa o hablando así sin, no digo sin tener conocimiento, pero hablando así muy gracioso a veces, ¿no? Creo que se Desde el pierde juicio también, ¿no? el prejuicio, sí. Porque hay mucha gente que le está atravesando y le está pasando cosas, pero ni siquiera ni siquiera tiene esa apertura. Me ha pasado a mí de decir, bueno, esto me está pasando, pero lo niego, hasta que en algún momento uno empieza a tomar conciencia de lo realmente que le pasa, y ahí empieza creo que cuando uno realmente toma conciencia y se da cuenta, bueno, me está pasando esto, puede recién ahí hablarlo, puede recién ahí decirlo. Y creo que a veces también el escuchar el entorno termina condicionando, ¿no? Entonces, ¿qué poder uno le termina dando eh, a las opiniones de los demás y no a nuestro propio poder y a lo que a nosotros nos pasa? Porque creo que en definitiva el trabajo de estar conectados con la espiritualidad y con las entidades es un gran trabajo interno, porque yo te escucho muchas veces y pienso en, en los límites que vos tenés que poner, y te pongo a vos como ejemplo como alguien que tiene un gran laburo hecho en su canal y, y en poder estar en contacto con entidades, pero el límite, así como nosotros como humanos necesitamos poner límites con los otros seres humanos que a veces nos cuestan, necesitamos estar poniendo límites a las entidades y estar muy enraizados, porque yo el otro día te escuchaba en un vivo eh, y pensaba y decía, claro, Eva tiene que estar muy enraizada para poder poner ese límite. No puedes estar constantemente, estar escuchando todo lo que pasa alrededor porque no es posible, ¿no? Eh, Debes haber tenido que hacer mucho laburo constante, ¿no? Lo Sí, veo de afuera. sí, sí, sí. Sí, de mucho autoconocimiento, de mucha profundización en mis procesos traumáticos, en mis sensibilidades, en lo que es posible para mí y en lo que no. Y por otra parte, también en entender que cuando uno es un canal, realmente uno está al servicio y que ese servicio es dejar que Dios atraviese, ¿no? Que la luz atraviese eh, la capacidad. Hubo un mensaje, mira, esto es hermoso porque no lo he compartido nunca en una entrevista, pero cuando yo, como en algún punto desperté, entre comillas, ¿no? Como cuando empecé como a ser consciente de esto y decir, bueno, ok, no me vado más, porque tampoco me voy a nombrar despierta 100%, ¿no? Digo, no, somos humanos, pero bueno, cuando empezó como ese proceso de decir, ok, me hago cargo, uno de los mensajes que mis guías me dieron en ese momento, yo venía de una vida totalmente opuesta, tocando el fondo y a la vuelta del fondo, y ellos me dijeron, te rescatamos para que puedas rescatar. Y fue literal, porque yo sentí un milagro, sentí que mi vida se transformaba, que se abría, que esta capacidad que tanto miedo me había dado en realidad era el miedo a incluso a reconocer mi propio poder, que tampoco es mío, porque ¿no? Eso es el ego, digo, pero es como lo que puede suceder a través mío, que a la vez es lo que puede suceder a través tuyo y lo que puede suceder a través de todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Que es, bueno, la fuerza de creer en que somos capaces de hacer aquello que vinimos a hacer y que vinimos a dar al mundo, cada uno en su forma, en su talento, ¿no? En su expresión, pero bueno, es real, como vos decías, que este tipo de capacidades están como teñidas de todo un prejuicio social que viene desde lejos, ¿no? Que viene desde la casa de brujas y desde toda una historia patriarcal que ha censurado la posibilidad de que incluso como desde el género femenino podamos tener acceso a, no sé, llevar la palabra de Dios o estar en contacto, ¿no? Entonces, desde toda esa visión de esto es imposible o lo que fuese, ¿no? Mentirosos, chantas, lo que fuese, ¿no? Delirios, que también los hay,
¿no? Sí. Porque también hay, ¿no? De eso en todos los rubros. Para las personas que lo viven es muy difícil decir, me está pasando esto. Entonces, imaginemos esto en el desarrollo. Por ejemplo, ayer justo hablaba con una mamá de la ciudad donde yo nací, que me contaba de su nena, que fue a la escuela con mi hijo más grande, y me decía, viste, que ella siempre le pasó, ahora está y dice que ella está depresiva, pero ve esto, ve lo otro, ve... Entonces, a ver, tampoco voy a mezclar un diagnóstico con, digo, lo que la nena ve, ¿no? ¿Dónde lo llevamos? En qué espacio esto se trabaja o se puede por lo menos atender, escuchar sin juzgar? Bueno, si llevamos esto a niños más pequeños, los mapadres, les mapadres, se sienten como desesperados porque de repente el niño trae mucha más información de la que tal vez los padres incluso tienen para procesar. Entonces, creo que asimilar todo el trabajo personal que lleva a entender que hay personas que vivimos con estas formas de observar el mundo es un límite, como vos decías al principio, un límite que hay que construir en nosotros como seres sintientes, como mediums, como psíquicos, como clarividentes, como clariaudientes, en el defender eso que somos, pero defenderlo no desde polarizarnos a una lucha, ¿no? O a una contracara, sino desde el aceptar, ok, bueno, me gustaría tal vez que no, pero sí, que fue un poco lo que a mí me pasó. Yo creo que aprendí todo lo que aprendí y hablo de todo lo que hablo e incluso escribí un libro sobre esto porque tuve que buscar por mí misma las respuestas a algo que no estaban ni en la escuela, ni en las terapias que hice, ni en ningún lado. Y a mí me seguía pasando. Entonces era o la locura, ¿no? O estoy loca, ¿no? O estoy teniendo realmente un contacto. Lo que dio la asertividad que eso era fueron la cantidad de premoniciones, de contactos, de mensajes, de comunicaciones con el más allá que he tenido, que es imposible que yo haya sabido de que eso iba a suceder o de que esa persona era tal o de los mensajes que daba. Entonces, cuando hay tanta verdad en el contacto, es como que no te deja alternativa. ¿Entendés que, ok, sí, hay algo más, ¿no? Claro, claro. Te escuchaba y pensaba en la gran importancia que tenemos nosotros los adultos en empezar a tomar contacto con esto, con estas cosas que nos pasan, ¿no? Porque vos lo dijiste al principio, ¿no? Todos nos pasa, en menor o mayor medida, todos estamos en contacto con la espiritualidad porque somos seres espirituales. Y la importancia de empezar a trabajar en nosotros mismos para poder también ayudar o darle palabras a nuestros hijos o hijas si les llegan a pasar alguna cosa. Yo cuando era chica me acuerdo de estar como en el jardín y empezar a ver, siempre lo digo, en otro capítulo también lo cuento, de como unos circulitos rojos que se iban moviendo por todos lados. No sabía lo que era y siempre pensé, bueno, mi vista, lo empecé como a racionalizar y pasó el tiempo y dejé como de darle lo dejé de ver, lo dejé de darle atención, hasta que después de adulta empecé a entender que lo que yo sentía no era algo que era asociado a mi vista, sino que era energía que estaba ahí y que dejé de verla y que todavía la puedo seguir viendo. Y me pasó muchas veces de estar meditando hoy adulta y empezar a experimentar sensaciones en el cuerpo y recordarlas de que yo de chica las tuve. Y esa importancia de empezar a entender lo que me pasa a mí como adulta para poder tener herramientas, ¿no? Y creo que esto es un tema de generaciones. Las generaciones anteriores a nosotras no tenían esas herramientas, o quizás les pasaba, pero no tenían acceso a tanta información como tenemos hoy, y aprovecharlo para poder empezar a entender. Yo tengo amigos que me cuentan no, porque el hijo de tal dice que ve a su abuela, y me acuerdo Sí. de un amigo que mi amigo decía, yo me muero, ¿qué hago? No sé qué decirle. Yo decía, pero escuchar y dale entidad, si lo ve, porque existe, ¿no? Sí. Entonces, creo la importancia de uno también estar trabajando para poder dar herramientas a los niños que vienen con Sí.
canal mucho más abierto. Sí, la generación cristal, eso ya está todo dicho. Y por eso también siento que el auge que ha tenido toda esta movida, ¿no? Del autoconocimiento, la astrología, el tarot, todo, ¿no? Como lo que nos lleva un poco a, ok, hay más, ¿no? Todo no sé, dejar formas caducas de trabajo, de estudio y empezar a viajar o emprender. Digo, toda esta bisagra entre la generación de nuestros padres y las nuevas generaciones es una actualización del sistema. Y en esa actualización está esto, los niños vienen con la capacidad abierta, disponible, recuerdan vidas pasadas, nombran a sus familiares que no conocieron incluso, saben, el alma lo sabe. Y me parece que ir asimilando todo esto sin caer en el extremo, y ahí también me parece que es como el eje siempre también de lo que comparto, y creo que vos tenés esta visión, sin caer en el extremo del fanatismo místico, cuasi delirio, que no, o sea, que no reconoce que la materia es materia y que hay formas que también están en nosotros, como por ejemplo la medicación. O sea, uno puede constelar y biodecodificar un proceso, pero la biología también tiene adquirido el aprendizaje de que la medicación es una forma de sanación y de acompañamiento o de resolución de conflicto. Y lo mismo para todo, para un montón de cosas, ¿no? Es como, bueno, ok, la salud del cuerpo es integral. Uno puede meditar y alcanzar estados de relajación, pero también puedes relajarte yendo a correr o haciendo actividad física o bailando, ¿no? Entonces, y con esto es como, bueno, abrazar todo. Tal vez veníamos como de un formato muy positivista, ¿no? Como de una manera. Bueno, tal vez abrirnos a que todas esas maneras es incluir los conceptos espirituales, los conceptos psíquicos, sin discriminar la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica o lo que requiera la persona, porque aparte de eso, ninguna persona es igual, ningún proceso es idéntico. Entonces, nosotras hablamos de nuestro proceso mediúmnico o psíquico o de capacidad sensible, pero bueno, tal vez fue en una circunstancia puntual, con una historia determinada, con un tipo de familia, ¿no? Personas que esto lo viven en otro tipo de circunstancias. Entonces, no siempre el impacto que el contacto psíquico va a tener para la persona va a ser el mismo, ¿no? Y eso no puede quedar afuera. De la misma manera en la que eso no puede quedar afuera para las personas que tenemos esta capacidad, ir por la vida llevando mensajes del más allá, como si todo el mundo tendría que aceptar y asimilar que su ser querido está en otra dimensión. Hay personas que no sienten eso, que no viven la muerte de esa manera, y si bien para nosotros puede ser muy esperanzador y muy revelador, porque realmente sabemos y sentimos que es así, cuando una persona está en duelo, nosotros tenemos que respetar el proceso de duelo de la otra persona y no ir como desembocando en mensajes cuasi agresivos, ¿no? Que es lo que se llama la mediumnidad de asalto, que es la típica mediumnidad que vimos en la tele a través de, por ejemplo, ay, nunca me sale el nombre de ella, de Teresa Caputo, que me encanta ella. Y nada, en Norteamérica se vive así, pero porque Norteamérica es el auge. O sea, la mediumnidad surge en Norteamérica. La mediumnidad como nombre de mediumnidad. En realidad la capacidad viene desde la antigüedad. Pero bueno, surge ahí, entonces es como la mediumnidad moderna toma auge y se ha vivido en Norteamérica como en este estilo como medio de show. Y está buenísimo, porque se ve que para la cultura eso va bien, ¿no? Es como, bueno, entender y respetar que tal vez en esa cultura eso está bien, pero nosotros tenemos otra cultura que nos atraviesa, ¿no? Un poco judeocristiana, ¿no? Como otros formatos. Entonces, a veces, y más allá de las culturas religiosas o creencias religiosas, impactar en un proceso de duelo. Mira, te voy a llevar un ejemplo concreto para que los que nos escuchan también puedan hacer como un poco la visual de cosas que tal vez incluso han vivido, ¿no? Yo ya estaba como en esta apertura, eh, y bueno, y murió una chica cercana de, no sé ni si tenía 30. Era una hermosa, tenía un niño de 4 añitos, o sea que fue una situación trágica, ¿no? Yo la conocí a ella, toda su familia, con mucha relación con su mamá, entonces
ese día, más allá de que incluso yo ella podía sentirla, mi sensación era de dolor y de resistencia a aceptar esa muerte, ¿no? Era como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Viste? Entonces llegó al velatorio, bueno, estaba la madre, fuimos como a una zona de la cocina y aparece otra amiga de la mamá, también en esta movida, ¿no? Como espiritual, y empezó de una manera como bastante dominante a decir, toma esto, te traje esto y ponete esta piedra, bueno, ella ahora ya está bien, y yo me acuerdo que miraba esa escena desde afuera y me parecía, y tal vez obviamente que esto es mi juicio, ¿no? Esto es mi ego también, porque a mí también me estaba doliendo ese momento, esa pérdida. Eso me parecía ridículo. Digo, esto está siendo ridículo, porque esta mujer acaba de perder a su hija. Y aunque ella incluso, porque es una mujer también con... Aunque ella pueda entender de lo que vos le estás hablando, ella acaba de perder el cuerpo y la vida de su hija. Entonces, no sé, fíjate si en un mes o en una semana o si en 3 días ella te llama y está el espacio para que vos puedas decir eso. Porque si no te lo estás diciendo a vos. O sea, era ella queriendo tranquilizarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy un poco con esto de por qué también las personas con esta capacidad tenemos que formarnos, tenemos que tener un criterio, una lógica. ¿Mm? Sí, sí, qué importante, y además esto que en este mensaje que contabas me gusta porque podemos tener esta capacidad, ¿no? Vos decías, yo la sentía, pero no dejabas de ser humana y de estar triste y de estar mal, porque habías perdido a tu amiga. Entonces, en ese ejemplo, me encanta porque no dejamos de ser humanos, ¿no? Y nos van a pasar cosas y nos vamos a sentir tristes, porque si bien sabemos, a mí hace 2 años, el 20 de junio se cumplen 2 años de la muerte de mi papá, y yo sabía todas estas cosas que me ayudaron un montón a transitar el duelo, pero yo me sentí muy mal porque yo no lo tengo, ¿no? Y esto que vos decís de empezar a controlar, que yo la siento, pero tengo que darme el espacio y el momento para cada cosa, y que si me quiero sentir mal, si me quiero poner mal, me tengo que habilitar ese espacio, ¿no? Tener este conocimiento espiritual no nos pone en un lugar de ego, de, bueno, yo no siento, porque sé que, no, yo tengo que sentir también, porque soy humano, porque si tengo un cuerpo físico, hay algo que tengo que seguir aprendiendo y estas emociones también las tengo que transitar, si no, no tuviera este cuerpo físico y sería un ser, ¿no? Un ser sin cuerpo. Entonces, esta importancia de empezar a gestionar y los límites que estábamos hablando también de aceptar que tengo que darle ese espacio a mis emociones también, ¿no? Y darle el espacio al otro, porque el otro está pasando por un proceso distinto. Eh, es súper importante. A mí me ayuda mucho escucharte cuando hablas de la muerte para entender, para seguir sanando, pero sí creo en esta importancia de respetar los tiempos de cada uno y sus propios tiempos también. Sí, y del proceso del duelo, que nunca está separado y que no sabemos qué puertas puede abrir o qué puertas puede cerrar, ¿no? En la persona, hacia dónde puede disparar ese contacto, ¿no? Em, que en realidad en su mayoría siempre es bueno. Y yo estoy segura que esa amiga que en ese momento llegó, lo hacía con amor. Y lo Claro, hacía porque amaba a su amiga y estaba tratando de darle lo mejor. O sea, yo no juzgo eso, pero tal vez hoy desde el lugar que ocupo de lo que transmito, intento ver a veces esas como agresividades que están muy como presentes y también son un poco la mala prensa de lo que en realidad hay muchas personas que buscamos hacerlo de buena forma, ¿no? Como desde dentro de un marco responsable, consciente, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. eso, un poco eso. Y también el respeto, ¿no? Yo creo que para mí siempre es el respeto por el proceso del otro, el respeto por cada cosa, porque esto que decías antes también, yo lo remarco mucho, todo es complementario, nada reemplaza a otra cosa, ¿no? Entonces, si yo
puedo tener alguna sensación física, algún dolor en el estómago, dolor de cabeza y todo. Yo puedo meterme en qué me pasa en mis emociones, en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental, pero mi cuerpo físico también le tengo que prestar atención. Y si tengo que ir a un médico y tengo que tomar una medicación o tengo que... También está bien, ¿no? Y también le tengo que dar ese lugar, porque a mí me pasa mucho que a veces llegan consultantes que no quieren ir al médico, ¿no? Entonces es como, bueno, no, me pasó al principio cuando empecé a abrir registros y ahí me di cuenta de que yo tenía que poner ese límite antes. Había llegado una consultante que me había preguntado si tenía que ir al médico, si estaba enferma con algo, en una sesión de registros. Yo ahí recién empezaba y en el medio yo le dije que eso no le iba a responder porque tenía que ir al médico, pero me di cuenta de esto del proceso de los límites, ¿no? De que como nosotras o nosotros quienes brindamos terapias necesitamos poner un límite hacia el otro, de hacerle entender de que la terapia física y la medicina también es importante, y también que la otra persona desde nuestro lugar poder también darle ese aporte, ¿no? Porque los médicos no son mala palabra, los médicos estudiaron y ayudan un montón, que después están técnicas, herramientas que nos ayudan a entender, por ejemplo, dentro del lado de la biodescodificación, de entender por qué tengo un síntoma, o con una constelación, poder constelar y ordenar lo que me esté pasando, es una cosa que ayuda un montón, sana un montón, trabajamos mucho en el autoconocimiento, pero si yo tengo el síntoma, le tengo que atender, le tengo que dar esa entidad también. Y no está mal que yo pueda medicarme y hacer constelaciones. O sea, Total, va de la mano, va de la mano. Y también trabajar el sentido de especialidad en quienes hacemos este tipo de lecturas, ¿no? Este tipo de contactos, de comunicaciones. Porque una pregunta semejante es como, bueno, ahí no llego, ¿no? Es como, eso no lo sé, poder aprender a decir, no lo sé. Porque si no se transfiere o se proyecta como una especie de poder en aquel que hace, no sé, ya sea una lectura psíquica, de registros akáshicos, de tarot, videncia, incluso mediumnidad, ¿no? Entonces es como, bueno, me lo dijo. Entonces eso también en ese lugar o rol de especialidad, que quizás el otro lo proyecta y que quizás nosotros también ¿no? lo proyectamos o lo sentimos, nada, se distorsiona el sentido de la práctica y se distorsiona lo evolutivo bueno, de generar un espacio de consulta como ese, ¿no? Que al final no tiene que ver con eso. sí. Esto de lo del poder a mí también me interpela porque muchas veces le entregamos el poder al otro y el otro no deja de ser un humano, ¿no? Que el otro también tiene ego, que el otro también se puede equivocar, que el otro también puede tener un mal día y que el otro no te va a solucionar la vida. Te puede acompañar, te puede dar consejos, te puede dar un mensaje, pero cada uno tiene su propio control de su vida. Entonces, eh, ¿cuánto trabajo hay personal y como terapeuta en poner esos límites y en entender de que nosotros o quienes tenemos esa capacidad espiritual no somos más que otro que no la tiene, ¿no? Y con Simplemente... la medicina también. Creo que Sí, esto es algo que pasa también en otros ámbitos, con todo, ¿no? Como en cualquier ámbito, porque sentimos que el otro sabe más sobre nosotros o tiene más, ¿no? Porque ya sea que haya estudiado o tenga una capacidad o lo que sea, ¿no? Como, ¿por qué no tenemos el criterio de decir, bueno, lo voy a pensar, bueno, lo voy a evaluar, ¿no? ¿Por qué no ponemos como siempre el signo de pregunta a lo que estamos tratando de investigar en nosotros, ya sea emocional, mental, ¿no? Físico? ¿Mm? sí. Y un poco pensaba, a ver si vuelve, porque vos estabas diciendo, sí, esto pensaba, de poder y de este límite, y pienso, esto que estamos charlando es Saturno en Piscis. Esto es el ingreso de Saturno en Piscis y de Plutón en Acuario, ¿no? Como un poco este límite, esta estructura,
esta responsabilidad y conciencia dentro del océano pisciano, ¿no? Que nos pide, ok, bueno, todo bien con sentir, con percibir, pero ¿en qué marco, no? Y por otra parte, ese Plutón diciendo, ok, vos vas a ir profundo, pero vas a ir profundo en red, vas a estar en comunión con otros, entonces que los otros no sean ese aspecto plutoniano, ¿no? Que tenga la capacidad o el poder como para desestabilizarte o para, ¿no? Como lo pienso un poco así. Sí, 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 tal cual. El empezar a hacernos preguntas, el empezar a cuestionar todo desde un lugar, creo que muy desde los ojos de niño, ¿no? De esa inocencia que teníamos cuando éramos niños, de bueno, el por qué, ¿no? Cuando empieza la etapa de los por qué, ¿no? Y desde ese lado, de empezar a cuestionarnos que quizás lo que nosotros pensamos hoy no es lo mismo, quizás no, es muy probable que no es lo mismo que pensábamos hace 10 años y no es lo mismo que vamos a pensar después, dentro de 10 años, y está bien eso, ¿no? Y que al otro le pasa lo mismo. eh, y creo que en eso de empezar a mostrarnos eh, un poco más, no sé si reales o auténticos, porque las palabras ahora están como muy, eh, no sé, También. sí, no me gusta hablar de la palabra real porque se le pierde un poco el significado, ¿no? Pero mostrarnos como somos realmente, ¿no? Y entender de que sí, nos podemos equivocar y el otro día también pensaba y decía, bueno, ¿cuántas cosas le debe pasar a Eva y te vuelvo a poner como ejemplo porque le debe pasar a mucha gente, ¿no? De decir, bueno, ay, seguro que si la veo por la calle me va a decir algo. Ay, a ver qué me dice, ¿no? Como esa presión que también debes tener como, bueno, Sí, soy una humana que también me puedo juntar a sí, tomar una birra y está todo bien, ¿no? sí, sí. Mira, te cuento así, tipo modo chisme, cosas que me han pasado. Personas que querían conocerme como en plan amigues y de repente en realidad solo querían conocer a la medium. Y eso fue también muy duro de asimilar, más que nada cuando explotaron las redes, como cuando pasé a tener un poco más de visibilidad. Tampoco soy tan famosa, ¿no? Pero he tenido vínculos que se acercaron en ese plan y fue muy duro para mí y para mi niña interior, porque claramente yo soy un ser humano con un montón de facetas, aspectos, memorias, dolores, todo, igual que cualquier otro, y no es que estoy 24/7 tipo pitoniza bajando data y voy por la vida, no sé, ¿no? Entonces, o sea, entonces me he sentido en esa instancia un poco como confundida y en un momento tuve que trabajarlo, ¿no? Esto de, bueno, entiendo que muchas veces hay personas que se van a acercar por esa energía y bueno, ¿y en qué ámbitos yo comparto esa energía? Eh, y comprendo cuáles son mis vínculos reales, ¿no? Y dónde cuando aparecen vínculos nuevos, ¿qué busco yo también en esos vínculos, ¿no? Porque también es real que a veces conozco personas desde estos lugares y nos juntamos a conversar de estas cuestiones y también me gusta. Pero en ese momento yo creí que, ¿no? Como, bueno, amigues, ¿no? Y no fue así. Eso fue muy, muy también de atravesar. Y por otro lado también me pasaba en un momento esto, ¿no? Como un poco a modo gurú en el lugar en donde vivía, ¿viste? Como, ay, Evi, Evi, me abrazaban y me daban la mano. Y bueno, hubo un momento en el que fue bastante, bastante. Recuerdo que había venido una amiga de Buenos Aires a verme y salimos a caminar por el bulevar y ella me decía, no puedo creer la cantidad de gente que te saluda, que te grita, que la bici, que el auto, y en un momento baja una y me abraza y mi amiga hacía como diciendo, no lo puedo creer. Porque claro, yo trabajé muchos 6 años en donde nací y que amo también el lugar donde nací y amo esas personas y entiendo que es otro código, pues pueblo, pues otra energía, ¿no? Como digo, tampoco me hago la tipa de ciudad, porque o sea, yo también he sido así con la gente que conocía en el aspecto de qué haces, qué sé yo, pero claro, al yo tener el consultorio y ser un poco el confesionario de todos, claro, después todos sentían que tenían como esa cercanía y yo tal vez estaba esto, caminando con una amiga por el bulevar, ¿no? Bueno, tuve que aprender como a lidiar un poco con esas formas, ¿no? A poner límites, ¿no? Al teléfono, a cosas, ¿no? A límites en los que, bien, pero no soy cardióloga.
no puedo ir a resucitar a nadie. No, entonces es como, no tengo un teléfono de emergencia porque entiendo el dolor, empatizo el dolor de las personas, pero, ¿no? Así que bueno, sí, ha sido una gran construcción darle un espacio y una atención al espacio psíquico, que esto incluso, mira, esto que trajiste, Bel, yo creo que le pasa a la mayoría de las personas que trabajan con este tipo de registros, recursos, en el sentido de, no sé, tienen mucha sensibilidad, o incluso personas que trabajan en otros ámbitos y que también tienen esta sensibilidad o esta empatía o esta forma de percibir el mundo, ¿no? Que es como la amiga que escucha, la que da consejos, la que siempre está, que es un poco también una herida, que es la herida de ser la salvadora, bueno, eso sería para otro episodio, pero a lo que voy es, tenemos que aprender a saber distinguir que eso, que no vinimos a salvar a nadie, que no podemos salvar a nadie, que sí podemos dar lo mejor, pero que eso que podemos dar como lo mejor necesita una organización y un orden. Y ese orden es, ok, bueno, sé que puedo hablar con espíritus o que puedo canalizar. Bueno, ¿cuándo voy a canalizar? Bueno, canalizo tal día a la tarde, canalizo de esta forma, tengo mi espacio de sesiones o de consultas y después la vida común, práctica, ¿no? La vida, el recordar que nada, que uno está acá para vivir, para explorar y no pasarnos, porque muchas personas llegaban a consultas o en los cursos, en mediúmnica o en akáshica, ¿no? Cuando se forman. No sé decir que no, no sé cómo hacer porque los espíritus aparecen a cualquier hora. No. A tu casa hasta ahora no, ¿entendés? Y eso, que es un poco hasta cómico, hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo. Porque claro, si no te llegan las visiones cuando estás en un restaurante, no te puedes subir a un tren o no puedes hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque sos un ser sensible, ¿no? La sensibilidad tiene que ser un poder. Está bien, hay momentos en los que también cuidar tu sensibilidad va a ser decir, che, hoy yo no puedo tomarme el tren, porque bueno, tal vez puedes elegirlo y bárbaro, pero digo, no tiene que ser un condicionante, que es muchas veces lo que viene aparejado cuando la capacidad se abre, ¿no? Como no puedo ver a las personas porque siento todo lo que les pasa. Bueno, decile a todo eso que sentís, ok, te veo, ¿no? Decile que ya lo reconociste, que tu cuerpo no siga como comunicándote de más. Tal cual, tal cual. Hay algo que me acuerdo, y siempre me acuerdo cuando yo tomé las formaciones de registros con vos, que hablabas de que al principio hiciste un gran trabajo primero con tus guías espirituales y en tu proceso para después brindar hacia el otro. Me parece re importante porque esto que decís, ¿no? De empezar a controlar, a poner ese límite, me pasa mucho cuando abro registros que digo, claro, qué importante es haber trabajado con mis guías para saber de qué forma yo canalizo, qué me pasa a mí en el cuerpo, poder identificar cómo, si me genera algún dolor o alguna sensación, cómo poder liberarme, ¿no? Cómo protegerme energéticamente ante abrir un registro, por ejemplo. Todo eso es primero laburar con nosotros y después brindar hacia el otro, porque estamos en contacto con el otro y el otro tiene su historia, su bagaje, su mochila. eh, y creo que a veces cuando empezamos a conectarnos con esta capacidad mediúmnica, o eso es lo que creo, lo que me pasa a mí, o creo que puede llegar a pasar, queremos como todo, ¿no? Como bueno, ay, sí. Yo, por ejemplo, no me pasa de tener ese contacto con de percibir tanto, y al principio mi ego quería eso, como bueno, no, me imagino, y después dije, no, o sea, primero tengo que es un momento de trabajar conmigo para poder yo estar bien, para después estar, porque si te pasa, después hay que saber gestionarlo. Entonces, la importancia de trabajar en uno, me parece que para todo proceso es muy importante, primero con uno. Sí, sí. Es como primero trabajar en el propio reconocimiento de cómo funciona, que es esto que vos decías, ¿cómo me pasa a mí canalizar? Entonces tomás práctica y confianza. Entonces decís, ok, empiezo a entender que cuando siento tal determinada cosa en mi cuerpo, por ejemplo, no sé, siento más en el pecho o siento pesadez en la zona de la cabeza y los hombros, ok, estoy como acumulando energía. No estoy como
no haciendo consciente un montón de energía que a veces pueden ser entidades, almas, espíritus. Bueno, ¿cómo hago consciente esto? Ok, todos los días, no sé, a las 6 de la tarde me voy a sentar en un cuaderno puntual que tenga para trabajar con esto y voy a escribir todo lo que siento, sin pensar. Entonces ahí empieza a practicar que uno mismo, bajo esa energía, como empiezo a ser consciente de todo eso que está acumulado, ya sea proceso personal o proceso energético para asistir. Y tal vez ahí surja canalizar a un espíritu, un ser querido, o a los guías espirituales, pero hay algo que empieza a tomar curso. Porque volviendo a la idea de canal, volviendo a la idea de medio, entonces empezamos como a redirigir la energía y a ordenar el formato en el que esa energía va a salir y a reconocer al final, ah, mira, yo que sentía esto en tal parte o que sentía que me llamaban tenía que ver con esto, ¿no? Después, por otra parte, creo que también trabajar con los guías o con los seres de luz que nos acompañan, más allá de que suene, ¿no?, del New Age, existen, están, son, y gracias a ellos uno puede reconocer también la luz que uno es, aunque también nosotros tenemos sombra en esta 3D, pero bueno, también uno es luz. Lo que hace es que también perdamos el temor. ¿Por qué? Porque este tipo de inteligencias lo que traen son mensajes con mucha claridad, con asertividad, con esperanza. Entonces hay algo muy como mágico que empieza a pasar y que decís, qué hermoso esto que pasó en ese ratito que me senté a escribir, me emocioné, es como si se empezara a revelar el mundo interno a través de un nuevo lenguaje, de una voz interna, porque no es que nos hablan con una voz externa, no es que te van a decir hola, sino que es algo que sucede dentro tuyo, que es como si fuese un rayito de verdad, como cuando pensás en alguien y al ratito te llama, o al ratito aparece, ¿no? Es eso de decir, ay, mira, pensé lo mismo, ¿no? Sentí lo mismo, esa sincronía con el universo es la voz de los guías, ¿sí? Entonces, trabajar con los guías espirituales ordena, te enseñan, obviamente que cuando te vas abriendo a tener ese vínculo, te van guiando, literal. Es una voz que viene a través del espíritu y que guía, que también es la propia voz del yo soy. Una vez que eso se alcanza, ¿qué pasa? Claro, como canal estás listo o lista para cumplir la labor que quieras cumplir. Ya sea que trabajes en el juzgado, porque los hay en todos lados. Claro. Yo he conocido una chica con un nivel de canalización impactante y ella trabajaba en una zona del Congreso, no sé si del Congreso, pero bueno, el relato era que mis compañeros, dice, no podían creer que yo salía a darle agua a la gente de la Villa 31 en una manifestación, mientras entraba adentro y me fijaba como cuando iba a salir a hablar no sé quién. Entonces, estamos en todos lados. No, esto no implica que solo somos los que ponemos el cartelito de medium o psíquico en las redes sociales. A veces es, por eso creo que uno encuentra a los maestros y las maestras en la vida cotidiana, ¿no? Por eso vas al súper y te cruzas a alguien que justo dice lo que necesitabas escuchar, o una amiga, ¿no? O sea, la voz del espíritu habla en todos nosotros. Pero bueno, a veces nos confundimos y nos perdemos en la voz del ego. Totalmente, totalmente. En el medio de la charla saqué un cuaderno porque hablaste de mirar el mundo con inocencia. Y bueno, vos sabrás, yo estudié y trabajo mucho en el libro Un Curso de Milagros, que es un libro canalizado, en donde habla Jesús. Y ahora estoy trabajando con otro libro que también se canalizó con la voz de Jesús, que se llama La Vía del Corazón. Son 3 libros, La Vía del Corazón, La Vía de la Transformación y La Vía del Conocimiento. Son hermosos, tienen un nivel de data impactante. Y bueno, y en La Vía del Corazón, una de las frases, y también justo estamos grabando en un tiempo muy importante, dice, Jesús dice, comencé a descubrir que si contemplaba todas las cosas con inocencia, entonces a través de ellas comenzaba a brillar una luz. Cuanto más permanecía en esa inocencia, más brillaba esa luz. Qué hermoso. Qué hermoso. Y creo que es a las lucecitas que veías de niña. Sí, creo que hay que volver a conectarnos con esa niña que fuimos, con ese niño que fuimos, porque sigue estando dentro nuestro. Y ver los ojos desde ese ver la vida desde ese lugar nos hace estar mucho más libres
y entender a los demás, ¿no? Como al otro también le pasan cosas, otro también lo hace desde un lugar de estar trabajando en sí mismo y nadie lo, si bien hay gente que hace las cosas con maldad, pero nadie hace las cosas para hacerte un mal en términos generales. Entendamos que al otro le pasan cosas también como a nosotros nos pasan. Eh, y recordar que somos esa niña que creció, pero que está ahí, ¿no? Y desde ese lugar creo que es súper rico vivir desde ese lado. Me encantó esa frase. Voy a leer el libro porque ahora tengo ganas de... Te paso la data, dónde lo estoy haciendo y eso. Me encanta. Bueno, para contarnos así, para cerrar un poco, contanos de qué va a ser el libro, qué vas a escribir, qué estás escribiendo en ese libro. Bueno, el libro ya está pronto a ver la luz de la materia. Sí, ya está en la editorial. Y obviamente es un libro que habla un poco de todo esto que comparto, desde mi historia personal, pero bueno, apunta a la mediunidad, al psiquismo, a todo lo que es el relato de haberlo vivido también en primera persona y de lo que aprendí, de lo que creo de estas conexiones tan humanas, pero a la vez tan espirituales. Qué hermoso. Bueno, estamos esperando para que salga ahí, así como Sí, sí, leyéndolo. sí. Bueno, gracias, me encantó. A Creo mí que también. a quien le esté pasando alguna situación así, sigan la Eva, enganchense en alguno de los talleres para poder empezar a tener herramientas que creo que es súper importante darle esa voz y esa entidad, pero acompañado con un otro siempre es mejor y más controlado y más sano. Así que nada, sigan, Gracias. una genia. Bueno, muchísimas Gracias, Bel. gracias. Gracias por este espacio. Hermoso, la pasé muy lindo y se trata de eso. Y ojalá que disfruten mucho este episodio, quienes nos escuchen. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron ahí y nos vemos en el próximo episodio. Chau.